Buenos días con todos. Estamos iniciando hoy nuestro segundo día aquí en Hong Kong. Nos levantamos un poquito tarde porque ayer terminamos muy cansados, pero bueno, estamos iniciando. Vamos ahorita rumbo a buscar algo de comer primero antes de empezar nuestro día. Después de comer, lo primero que queremos hacer es ir a ver el Gran Buda, que es el Tian Tan Buda. Es el estatua más grande que hay de Buda, que mide creo que como 35 metros de altura. Y está en la isla de Lantau. Nuestro objetivo es ese, y luego vamos viendo por ahí qué encontramos. Vamos como explorando también la isla tal vez, o ver otras vistas. Ahí lo que encontremos vamos a ir mostrándoles también. Eso, chicos, así que ahorita vamos a buscar algo de comer primero. Estamos caminando por aquí, por cerca de Ladies Market. También encontramos pasadizos como estos, que como pueden ver es como que más desolado. O sea, a mí me da un poco de miedo incluso ir allá. Me daría miedo ir, no sé qué hay, pero se encuentra así, ¿no? Como que vas caminando y de la nada pasas por calles como estas. Es como un pasaje, podría decir. Ya, pues entonces tienes estos callejones, y mira al fondo que se ve. Ahí es como una estación de metro, pero es un edificio súper moderno, súper grande al lado. No creo que también es como un centro comercial, tal vez, y se ve súper moderno. Entonces tenemos esos contrastes. Otra cosa que también se encuentra bastante acá son estas tiendas, así que tiendas como estas que son de medicina, como medicina natural. Ya, por lo general afuera tienen como que dulces, caramelos, chocolates así, y entras y es como medicina, cosas para el cabello, para las manos. Tienen también cosas raras como, no sé, yo ayer vi unas cosas que me asustaron un poco, no sé qué eran, parecían como huesos, no sé qué eran. Pasamos justo por una tienda de tecnología ahorita y fuimos a preguntar por si acaso, como por curiosidad así, de cuánto está una cámara Osmo Pocket 3, que es la que tenemos nosotros ahorita, están viendo. Y vimos que está económico respecto a otras tiendas. Por ejemplo, esta cámara nosotros en Filipinas nos costó $390, que es lo mismo que está acá, pero en tienda física, porque en Filipinas le compramos online, ¿ya? Entonces, para que veas que es más económico. Y también si comparamos, por ejemplo, en Amazon, para comprarlo por Amazon, también que es online igual, que está $565. Entonces, imagínense, aquí hay bastante diferencia. Hay como casi $200 de diferencia, ¿no? Entonces, si están por acá de repente y quieren comprar una cámara, pueden aprovechar. Si es que no van a otra ciudad, de repente en China, que tal vez esté más económico, porque Hong Kong sabemos que es un poco más caro. Ya por fin, después de no sé cuánto, encontramos recién un restaurante para poder comer ya prácticamente nuestro almuerzo. Encontramos este que se llama 18 asientos, algo así. Es como que hace referencia al número de asientos que tiene acá, porque es un local pequeñito ya. Pero es un local que ha sido reconocido por la guía Michelin. Y acá tiene su muñequito ahí todo impreso, incluso también afuera también lo tiene. Y es muy famoso por su pierna de pato. Dice que esa es como que la más conocida, la más consumida de acá. Así como también fideos. Ah, alguna cosa mala para mí es que, bueno, no tiene tenedores y tampoco tiene palillos chinos grandes, solamente estos. Y bueno, para que coma mi hija, que es pequeña, estos a mí me da miedo porque son, mira, son punta. A mí siento que para un niño puede ser peligroso esto, ¿no? Pero ella tiene que comer con esto. Y preguntamos, dice que no tiene más grandes, no, solo estos. Y ya pues. Bueno, ya llegó la otra parte del pedido, porque se tardó un poquito más en prepararlo. Se ve un poco raro para mí, y aparte porque yo había pensado que pedí este de acá y esperaba este, pero al final resulta que me he equivocado seguramente y pedí este, entonces me trajeron este. Creo que este es como ala y este es la pierna, pero bueno, vamos a probar con fe. Este sí. La carne está rico. Esto me da cosa, no puedo. Estamos ahorita en el tren, estamos yendo a la isla de Lantau. Es que ahí es donde está el Buda. Estamos ahorita en la estación Lai King y ya cambiamos ahorita de metro para poder ir para allá. Ese efecto me gusta, como que bacán. Y hace tanto viento que en rato llegas acá, como si estuviera lloviznando, pero ese es agua nada más. Y me gusta porque parece que no hubiera nada y de la nada sale el agua. ¿Qué es eso? Efecto viento. Da que hace sol, pero hace viento y ya se lo pone fresco igual, no quema tanto, no hace sudar. Ahora estamos haciendo las colas para poder ir a tomar el teleférico. Que
creo que se puede comprar los tickets por internet, pero nosotros no compramos con anticipación, así que venimos recién acá y al llegar un señor estaba vendiendo, compramos ahí para los 3 ida y vuelta. Lo bueno es que por mi dañera no me cobraron, solamente compramos 3 tickets ida y vuelta, pero estamos como preocupados, de repente nos habrán estafado. Cuando compramos dijimos tal vez arriba está más barato, o tal vez en internet está más barato, así, ¿no? Pero vamos a ver luego a ver qué tal está por internet, cómo estará, pues. Pero la cola sí está súper larga. Lo bueno es que igual avanza rápido, no está tan lento. Llegamos aquí a las 2 en punto. Son las 3:30 y seguimos en cola. Pasamos ya todo, pero aún así adentro todavía hay más cola, entonces sí es un poco cansado. Creo que estando parado nomás acá en la cola porque no puedes sentarte ni nada, te cansa más que caminar, no sé. Yo estoy súper cansada, me duelen mucho mis pies ya. Aparte, ahora daba hasta sueño, creo, porque ya vamos, son las 3:30. Y para colmo, bueno, vimos que el lugar cierran a las 5, o sea, nos queda 1 hora y media para poder pasear. Y eso de acá para allá, habrá capaz que una media hora más de cola. Entonces, a las 4 capaz que estuvieran por arriba. Ya miren, ahí están los teleféricos. Igual sí son bastante grandes, ¿sabes? Que caben 4, creo que caben 8 en total, 4 a cada lado. ¿Y hay cuántos? Hay pocos igual. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3 y van lentos. Yo creo que en Chile tienes que subir rapidito porque se ganaba casi el teleférico. Iba veloz. Puede ser por eso que demora. Porque mira, acá va lento. Ha tenido peores Momentos. Ya. Oye, casi agarra velocidad, ¿no? A la hora como de despegar. Igual, yo pensé que era como solamente subir al cerro, pero igual se pasa como un poco del agua, es como pasar a otra isla pequeña igual, yo creo. Da un poco de susto igual, pero... bueno, ahora no compramos el que era con cristal porque ahí sí me daría más miedo. Ese es el piso normal. Pero ahorita está tranquila. Está bien bonito y el agua me encanta, no sé por qué será que siento que en estas áreas de por acá de Asia el mar se ve así como medio verdoso, medio turquesa, bonito. Sí, mira acá se va así, de ahí vamos a voltear hacia arriba, qué miedo. Y acá me da miedo. Este es como el centro de es como una mini ciudadcita chiquita, yo creo, que tiene bastantes, es como puro comercio, todos son locales de negocio, de comida, más que nada de comida, lo que puedes venir y comer acá, hay varios locales. Y está muy bonito, muy decorado, está bien bonito la verdad, como que tiene un toque especial, no sé. Aparte las casas son como estilo antiguo, con estos techitos antiguos, los típicos. Ya, bueno, son las 5 de la tarde y nosotros todavía recién estamos a punto de iniciar la subida que nos debería llevar hasta arriba al Buda. O sea, sí, pues, pero de repente por comer perdí el celular, no sé. Yo creo que en el baño, pero... Perdí mi teléfono, creo que en el baño. Fui yo y luego llevé también a Daniela, estaba dormida, creo que seguramente la dejé en algún lado del celular para poder llevarla a ella. La cuestión es que pues me di cuenta después, volvimos a buscar, no la encontramos, preguntamos a la de limpieza, estamos que la había encontrado. Y le digo, algún lugar de objetos perdidos debe haber. Y ya, pues sí me llevó ahí, tenían como una oficina, me hicieron registrar mis datos, me preguntaron, ¿qué teléfono? Y te expliqué todo el teléfono que era. Y llamaron, preguntaron, dijeron que había uno en shopping, pero no tenía las características de mi teléfono. Entonces, ya pues dijeron que si es que lo encuentran me van a llamar. Ya pues yo dije ya fue, porque imposible, ya pues si no lo encontraron a esa hora, era como que ya no. Estábamos viéndonos y cuando me llama yo volteo y el chico venía a decirme que encontró uno y creo que creía que era el mío. Fuimos de nuevo a verlo y sí estaba ahí, la habían encontrado, estaban varias chicas, como 3 chicas creo, que habían traído una cajita, la habían encontrado. Y yo digo, ¿dónde la han encontrado? No sé. Y me dice, la han encontrado en una tienda de shopping. La cuestión es que la encontramos, gracias a Dios, ahí está el celularcito a sano y salvo. Y no sé, me alegró bastante porque ahora en estos tiempos ya, bueno, en Latinoamérica es un poco difícil recuperar un teléfono. Lo perdiste, aunque lo busques no lo encuentras. Yo cuando lo vi en internet así, sobre el Buda, se veía que era como demasiado lejos. Pero siento que está lejos, pero no tanto, sí se llega. Lo malo es que la Dani se había dormido por allá, no sé si recuerdan.
Y está en modo mamita porque recién se ha despertado. ¡Wow! ¿Qué es eso? Bueno, chicos, estábamos tomando unas fotitos y son las 5:30 y dijeron que ya, nos están botando, que ya cerraron para irnos. Así que ya nos quedó de otra más que bajar. Pero bueno, al menos llegamos arriba, vimos que está, igual es súper grande, súper impresionante. Mira, desde acá se ve todo. Y se ve como que está bien tallado, que se ve a detalle todo. Incluso cuando miras desde abajo, hacia arriba se ve como que perfectamente tallado el Buda. Ahí puedes caminar todo alrededor, tomarte fotos todo alrededor. Aparte también a los costados tiene ahí unas otras estatuas que están como haciendo ofrenda, ¿no?, a Buda. Es algo muy interesante también eso. Y bueno, así que ya saben, vengan más temprano, por favor, no vengan como nosotros, no lleguen a última hora. No pierdan tu celular. Si pierden sus cosas, urgente, a Zona de Objetos Perdidos, tal vez puedan encontrarlo. Y si vienen con niños, cárguenlo porque lloran. Este chiquitito llora. Ya pues chicos, ahora como les dije, estamos bajando porque pues el teleférico cierran a las 6, de modo que nos están botando a las 5:30. Pero aún así, nosotros nos estábamos botando desde arriba hace un rato, pero cuando estábamos bajando había gente que todavía estaba subiendo. Entonces, pero sí vi que les dejaron entrar, así que me imagino que siquiera para su foto, ¿no? No solo la subida hacia el Buda es como que bonita, ¿no?, sino que todo el camino, desde que bajamos desde el teleférico, todo está súper muy bien decorado, arreglado. Por ejemplo, ese pasadís que vamos hacia arriba está alrededor, como tiene varias estatuas de guerreros también que están como cuidando, ¿no? Como si cuidaran la entrada. Mira, aquí tienen acá esta entrada principal, como si estuvieran cuidando la entrada. Aparte también de estos faroles que también lo hacen ver bien bonito. También esta entrada hay dos entradas, esta y también una por allá para el santuario. También hay otra entrada como esa de acá. Le dan un efecto muy bonito. Esta es la entrada también. Ahorita como que está más de noche, se siente otro ambiente, ¿no? Como que más iluminado. Bueno, a mí me encantan las luces, ya os he dicho. Me encantan las luces y no sé, se hace ver como nada otro ambiente súper diferente. Este es el pueblito que está como a la entrada cuando vienes, justo antes de empezar el camino hacia el templo. Ahí está este pueblito que está muy peculiar, muy bonito. Y todos son negocios de tiendas, desde accesorios, ropa, de botas, jarrones. Mira, por ejemplo, esta casa de acá, o sea, y todas son con este mismo estilo de techito, como estilo chino, antiguo, ¿no? Mira. Acá está la casa de los objetos perdidos. Esa es la casa de objetos perdidos, bueno, donde yo fui a averiguar sobre mi celular que había perdido. Ahí estaba. Y el cielo ahorita se ha puesto hermoso. El cielo se ha puesto súper, está celestito, está bien linda. No sé, me encanta a mí esta hora igual. Y ven cómo se ve para atrás el pueblito. Es como una sola calle, pero está súper... ¡Ah, me encanta! Y acá también lo típico de los candaditos que hay en todos lados, ¿no? Candaditos para que pongas con tu amor, con tu pareja. ¡Ay, no! La cola. Acabamos de llegar y miren cómo está la cola ahorita. Está súper grande. Ya regresamos de nuestro paseo del día de hoy. Estuvo bonito, un poquito cansado, más que nada por las colas creo, pero bueno, al final se logró el objetivo, estuvimos ahí, tuvimos que tomar unas fotos, conocer, ¿no? Y estuvo muy bonito. Algo que quería contarles es que no esperábamos tampoco que, como vinimos últimos, al final nos tocó igual regresar en el teleférico que era abajo con vidrio, que estaba más caro. Compramos ida y vuelta solamente para el regular, pero nos tocó venir en el otro, así que estuvo genial. Miren esto es lo que les decía. O sea, me encanta, es como que se ve como un arcoíris y como el viento está así, sopla el agua y parece un arcoíris por las luces. Para movilizarte acá sale mucho más económico y conveniente irte en metro. Ya puedes irte de un lado a otro, hay muchas estaciones y puedes movilizarte fácilmente incluso de una isla a otra. Tú puedes usar, hay tres metodologías. Una, que te vayas con tu efectivo y compres en la boletería directamente. Otra, que compres también tu tarjeta Octopus, que se puede recargarla e irte también de un lado a otro. O la tercera es que puedes venir y hacer tu compra en las máquinas. Hay unas máquinas que eliges solamente tu dirección, pagas con efectivo y da tu vuelta sin problema, súper fácil. Nosotros lo que hacemos es buscar en Google Maps nuestro destino, ahí nos dice cuál es nuestro origen y nuestro destino de las estaciones, vamos a las máquinas, colocamos nuestra dirección, ponemos nuestro dinero en efectivo y ya nos devuelve las tarjetas con las que vamos a poder viajar de un lado a otro.